Muy buenos días a todos. Les habla Ramón Luis Molina del canal ¿Qué dice la Escritura? Hoy voy a hablar sobre el gran fraude o el reino imaginario. Yo quiero decirle que todo el concepto de la enseñanza que tienen actualmente la Watchtower es una enseñanza errada donde tuvo un origen de unas profecías fallidas. Y naturalmente esas profecías fallidas provocó un encubrimiento que se convirtió en un fraude donde se ha vivido toda la vida engañado y ha provocado un reino imaginario. Esa es la realidad de todo esto. La organización de la Watchtower comenzó con Carlos Russell de Pensilvania, y el concepto que Carlos Russell tenía cuando habló de las profecías era acerca de la venida de Jesucristo. Dice que a través de estudios que Russell llegó a la conclusión de que Cristo vendría en el 1874 y que establecería su reino milenial en el 1914. Dice: el acontecimiento más importante en el cual convergen toda la profecía y por el cual los apóstoles han estado en espera es la segunda venida del Señor. Claramente, cuando Russell habló de las fechas y los tiempos finales, estaba refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Dice que él puso unas fechas. Naturalmente son unas fechas fallidas que fueron tomadas con unos conceptos puramente humanos, donde Russell decía que era el concepto original de Russell, que la destrucción del templo fue en el año 606 antes de Cristo, que el rey de Babilonia destruyó el templo de Jerusalén en ese año, y luego sacó unas fechas de tiempo de 7 tiempos, que viene a ser un periodo de 2520 años, y desde esa fecha 606 llegaría al 1914. Luego de la muerte de Carlos Russell, los testigos se percataron que 2520 años desde el 606 llegaría al 1915, ya que la cronología no tenía cero. Cuando vieron el error de un año, en vez de ser honrados y estipular la cronología como iba descendiendo y luego ascendiendo, que era aclarar que no era 600, que era desde el 606, que no era el 1914, sino el 1915, pero como ya habían dicho que en el 1914 Cristo había venido, entonces pusieron un año de más en el descenso, y en vez de decir 606 pusieron 607 antes de Cristo. Naturalmente, un abismo trae otro abismo, y eso es lo que ocurre con las enseñanzas de la Watchtower. En vez de reconocer sus errores, pues se mantienen en la posición de seguir cometiendo errores. Y eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Errores tras errores. Una de las cosas que podemos ver es el engaño que la Watchtower presenta concerniente
al año 607 antes de Cristo. Mire el comentario. La fuente de información que tienen para basarse en que en el año 607 fue la invasión de Babilonia y la destrucción del templo y Jerusalén en la historia seglar, ellos se basan en la historia para su fecha. Escuchen, ellos se basan en la historia para su fecha, ya que la Biblia no tiene números que identifiquen en qué año fueron estos eventos. Entonces toman como punto de partida el año 539 a.C., cuando Babilonia cayó ante Ciro de Persa. En su libro ¿Es esta vida todo cuanto hay?, en la página 158 dice: los historiadores seglares concuerdan en que Babilonia cayó ante Ciro de Persia en el año 539 antes de la era cristiana. Esta fecha está apoyada por todos los registros históricos disponibles de tiempos antiguos. Y en el libro Venga tu reino, páginas 136 y 137, dicen: los historiadores calculan que Babilonia cayó a principios de octubre del año 539 antes de la era cristiana. Esa información histórica es importante para nosotros, pues nos ayuda a determinar el principio de los tiempos señalados de las naciones. Luego añaden: la base para esta conclusión es información confiable que se halla en la palabra de Dios, y la revista Atalaya lo ha estado sosteniendo esta conclusión por más de 100 años. Los testigos se contradicen una y otra vez. Ellos mismos admiten que la fuente de información para adquirir el año 539 como la caída de Babilonia fue por la historia seglar, y que esa fecha está apoyada por todos los registros históricos. La realidad es que fue por la información seglar que ellos adquirieron ese conocimiento. Lo que ellos no dicen es que los mismos historiadores que cogieron el año 539 fueron los mismos historiadores que cogieron y pusieron que Nabucodonosor comenzó a reinar en el 605 a.C. en Babilonia y que destruyó el templo en el 586 a.C. Lo que nos da a entender es que ellos adquieren unas cosas, pero lo que no les conviene no las quieren. Yo invito a cualquier testigo de Jehová que busque una fuente fidedigna de la cronología y la arqueología que diga que el año 607 fue la destrucción del templo. No lo van a encontrar, porque los historiadores, a través de la investigación, y los arqueólogos han encontrado que fue en el 586 la destrucción del templo. Además, la misma historia seglar, que fue la que a través de sus estudios dieron la fecha del año 539 antes de la era cristiana, y la cual está apoyada por todos los registros históricos. Escuchen, apoyada por todos los registros históricos, es la misma que calculó que Jerusalén fue destruida en el año 587 a.C. Y quiero decirle a los testigos de Jehová que esta fecha también está apoyada por todos los registros históricos. En su libro ¿Es esta vida todo cuanto hay?, página 157, dicen: los historiadores seglares modernos no presentan por lo general 607 antes de la era cristiana como la fecha de este acontecimiento. ¿Qué es lo que no presenta los historiadores seglares? Que la fecha de la destrucción del templo no fue en 607. Eso es lo que ellos enseñan como la fecha de ese acontecimiento. No presentan nunca que la destrucción de Jerusalén
haya sido en el 607 antes de la era cristiana. No lo presentan porque no fue en el 607 que fue destruido el templo, sino que ese evento ocurrió en el 587 antes de Cristo. Miren lo que dicen en su libro Venga a tu reino, páginas 137 y 138. Sin embargo, algunas personas, fundándose principalmente en tales registros seglares, calculan que Jerusalén fue destruida en el año 587 antes de la era cristiana y que los judíos llegaron a estar bajo la dominación babilónica en el año en que Nabucodonosor ascendió al trono, que según ellos calculan fue 605 antes de la era cristiana. Los historiadores dicen, y basado en el año 539, que es donde tiran la fecha, que 605 fue donde Nabucodonosor empezó a reinar, y que fue en el 586 que destruyeron el templo. La cronología de los testigos de Jehová es una cronología falsa que no tiene ningún respaldo histórico de ninguna cronología existente bajo investigadores que hayan llegado a esa conclusión. El caso es que los mismos testigos admiten en sus libros que la historia no está de acuerdo con la cronología de ellos. Y no solamente los historiadores modernos, sino los registros históricos antiguos tampoco están de acuerdo con la cronología de la Watchtower. No existe ni una sola fuente de información histórica de confianza fidedigna que diga que fue en el año 607 antes de la era cristiana haya sido la destrucción de Jerusalén. Solamente se lo dice la Watchtower en base a su propia cronología. La realidad es que cuando Russell habló de estos eventos, estaba hablando de la venida de Cristo. El asunto fue que como la venida de Cristo no se realizó para el año 1914 y todo fue un fraude, un chasco, entonces dijeron que Cristo había venido, era su presencia espiritualmente, y que había sido entronado en el 1914 en el trono. Naturalmente todo eso fue porque no ocurrió lo que él había dicho. Él hablaba de 1914 como la destrucción del gobierno, la destrucción de la cristiandad, la destrucción de todo, Almagedón, y luego vendría el milenio. Pero esas cosas no ocurrieron. El asunto de entonces de decir que fue espiritualmente lo tomaron del texto de Mateo 24:3 que dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? En ese texto se usa la palabra parusía. Y entonces ellos dicen, era la señal de la presencia. Cristo vino, pero en presencia espiritualmente. No fue físicamente como Él se iba a mostrar tal como Él es, sino fue una presencia que no se ve, pero que está reinando. Miren, yo quiero que ustedes sepan que el concepto de presencia y venida de Cristo es lo mismo. Cuando usted lee la Biblia acerca de la venida de Cristo, está hablando cuando llegue su presencia. Y se lo voy a corroborar con un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, leyéndolo de la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Dice: además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo, es decir, a los que se murieron, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Es decir, le está diciendo a la iglesia que aunque hayan muerto gente que se quería, que se amaba de la iglesia, ellos tenían esperanza, porque Dios le prometió a todo aquel que cree en Jesucristo la vida eterna.
Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido o se han muerto mediante Jesús, los que se han muerto en Cristo mediante Jesús. Es decir, que está hablando aquí de un pueblo que tiene un sello porque está en Cristo. Todo el que ha muerto en Cristo, Dios lo traerá con él. Porque esto les decimos por palabras de Jehová, que nosotros los vivientes, los que estamos vivos, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, ¿ve? Que estemos vivos hasta la presencia del Señor, la parousia. Está hablando de su venida. No precederemos de ninguna manera a los que se han dormido. No nos iremos antes de los que han muerto, porque el Señor mismo descenderá del cielo. La parousia, la venida de Cristo, es el mismo evento. Y cuando la Biblia habla, ya sea de presencia o venida de Cristo, está hablando de lo mismo. Ese día glorioso que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo, no todos los muertos, sino los muertos que están en Cristo, en unión con Cristo, se levantarán primero. Es decir, que ahí va a ocurrir la resurrección de todos los que murieron en Cristo. El día que sea la parousia de Cristo, la venida de Cristo, la parousia, la venida de Cristo, la presencia de Cristo, es el día que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Por qué dice que resucitarán primero? Porque ese evento está entrelazado. Y lo vamos a ver. Después, ahora va a hablar por qué primero. Después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Lo que está indicando es que el día de la presencia de Cristo, el día de su venida, Jesús con voz de mando y trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, donde recibirán cuerpos glorificados. Lo mortal se viste de inmortalidad, lo corrupto de incorrupción, y serán cuerpos glorificados. Pero en ese mismo momento, en unión con los muertos que resucitan, los vivos en Cristo serán transformados. Dice, seremos arrebatados. Y naturalmente Corintios 15 dice que va a haber una transformación. Y entonces ambos, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, que serán también transformados sus cuerpos en cuerpos glorificados, subiremos al aire, en las nubes, y nos encontraremos con el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Noten que cuando se habla de la presencia, de la parousia, de la venida, está hablando de lo mismo. Cuando Cristo venga, va a venir a buscar su pueblo, tanto de los que han muerto como los que estén vivos en ese momento. Y así era como lo veía Roussel, pero al encontrarse que no se cumplió lo predicho, entonces se puso a hablar de una venida espiritual que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base para decir esto. Y ahora se lo voy a demostrar. Aquí les presento otro pasaje bíblico que da por entender que la presencia y la venida de Cristo es un mismo evento. Y eso lo encontramos ahora en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire cómo dice. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, ¿ve? Está hablando de esa reunión que dice que el día que el Señor venga, con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados. Aquí está hablando que en la presencia seremos reunidos con Él. ¿Por qué? Porque va a ser, la presencia es lo mismo que su venida.
Ahora mire lo que dice. El día del Señor está aquí. Cuando digan la gente el día del Señor, los testigos ponen Jehová, pero ahí esa palabra Jehová no aparece. Ahí la palabra que aparece es Señor. Ellos tienen mucha facilidad en desvirtuar las escrituras y son expertos en anular cosas que dice para sustituirlas por cosas que ellos quieren decir. Así que están mutilando las sagradas escrituras. Ahora dice que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá, ¿ves? Y primero en el versículo 1 decía nuestra reunión con él en su presencia. Y ahora dice que no vendrá, ¿ves? Lo mismo es la presencia. Y dice que venga la apostasía. En el versículo 8 nos dice, entonces realmente será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. ¿Ve? Su venida. Cuando Él va a tomar en acción el juicio contra todo, es en el día de su presencia, en el día de su venida. Así que no importa lo que ellos digan, la realidad es que la venida de Cristo y su presencia es el mismo evento donde Cristo vendrá y vendrá a buscar su iglesia, tanto los muertos como los vivos, para estar con el Señor. Ahora, en cuanto a la presencia de Cristo, ahora les voy a explicar cuándo ocurrió la presencia de Jesucristo verdaderamente. ¿Cuándo fue que esa manifestación de la presencia de Cristo ocurrió? Ahora les voy a presentar cuándo fue que ocurrió la presencia de Cristo y fue sentado en los lugares celestiales. En el Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. La confirmación era que Dios le dijo que iba a sentar a Jesucristo a su diestra en el trono hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. En Mateo 22:44 nos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo confirma lo profetizado en el Salmo 110:1. Ahora Pedro va a dar por sentado que ese momento de entronación, donde Cristo fue sentado en el trono y donde fue profetizado, se ocurrió en la sesión de Cristo, donde fue sentado en el trono de Dios. Dice Hechos 2 del 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está la entronación de Jesucristo. Aquí está el reinado de Cristo. Espiritualmente, Cristo luego de subir a los cielos en el cuerpo glorificado se sentó a la diestra de Dios. Y entonces ahí empezó la glorificación de Cristo en el trono. Mire lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la entronación de Cristo, la glorificación. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios en el trono. Juan 7:39.
Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Cristo fue glorificado y sentado en sitial de honor, el Espíritu Santo descendió para confirmar el señorío de Jesucristo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con la diestra como por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Fue sentado a la diestra como príncipe y señor. En Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hebreos 10:12-13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Apocalipsis 3:21-22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice 1 Corintios 15:24-28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos esos textos corroboran que Jesucristo fue entronizado. Luego de haber subido al cielo en su resurrección, Dios lo sentó a su diestra en el trono. No fue en el año 1914. El año de 1914 es una falacia y se comenzó con una mentira, con un gran fraude, y donde se ha proclamado un reino imaginario. El que no quiera entender eso es porque no lee la Biblia. No hay peor cosa que gente que sean crédulas, que crean todo lo que les dice sin examinar bien las cosas como son. Bien, espero que hayas entendido este estudio que he dado. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita y recibirás los mensajes. Dios te bendiga y la paz de Cristo sea contigo.